y vamos a ver cuáles son los tipos de transistores y cómo funcionan y cuál es su símbolo. Así como los diodos o las resistencias o cualquier otro componente electrónico, los capacitores tienen o varían un poco dependiendo de qué queremos utilizar. En este caso tenemos los transistores de contacto puntual, de unión bipolar, de efecto de campo, el fototransistor, el de material semiconductor, la configuración por emisor común, base común, colector común. Y vamos a ver un poco de qué trata cada uno de ellos. Aquí vemos en la imagen algunos tipos de transistores, podemos verlos aquí. Los transistores por lo regular siempre son igual, constan de sus 3 pins de emisor, base, colector o con puerta, drenador, surtidor, dependiendo de qué tipo de transistor sea. Están esos transistores que son así completamente metálicos, los cuales están divididos en el emisor, la base en la parte del medio y el colector. Aquí los podemos observar. Y vamos a ver el primer transistor, llamado también transistor de punta de contacto. Fue el primer transistor capaz de obtener ganancia, inventado en 1947 por J. Barden y W. Brattain. Consta de una base de germanio semiconductor, para entonces mejor conocido como la combinación cobre-óxido de cobre, sobre la que se apoyan muy juntas dos puntas metálicas que constituyen el emisor y el colector. Aquí podemos ver que es uno de los primeros transistores inventados. Actualmente ya no se utiliza, pero es uno de los primeros. Constaba del emisor, el colector y la base era esta parte metálica que vemos aquí. Esta parte metálica era lo que se conoce como la base. Por otro lado tenemos el transistor de unión bipolar. El transistor de unión bipolar, o BJT por sus siglas en inglés, se fabrica básicamente sobre un monocristal de germanio, silicio o arsenuro de galio, que tienen cualidades de semiconductores. Está intermediado entre los conectores, como los metales y los aislantes, como el diamante. Sobre el sustrato de cristal se contaminan en forma muy controlada 3 zonas, 2 de las cuales son el mismo NPN o PNP, quedando formadas de las 2 uniones NP. Bueno, lo que nos importa saber aquí nada más que el transistor bipolar es el transistor que tiene los tres componentes o los 3 pines principales, que es la base, el colector y el emisor. Puede haber transistores del tipo NPN y transistores del tipo PNP. Más adelante vamos a ver en qué trata cada uno de ellos, pero aquí tenemos lo que es el transistor de unión bipolar, que es el que vimos ahorita, que tiene su base, colector, emisor, y físicamente lo podemos encontrar así, de esta manera, como lo vemos en esta imagen. Luego tenemos el transistor de efecto de campo. El transistor de efecto de campo, o FET por sus siglas en inglés, que controla la corriente en función de una tensión, tiene alta impedancia de entrada. Aquí tenemos el otro tipo de transistor, el cual tiene su compuerta, drenador y surtidor. Este transistor se encarga principalmente de controlar la corriente que fluye a través de los circuitos. Físicamente lo podemos encontrar así, de esta manera. Dependiendo de las siglas o iniciales que tenga ese transistor, tiene su uso y nosotros lo podemos investigar por internet qué significan estas siglas o qué tiene diferente a otros transistores, es la característica de ellos. Por otro lado tenemos lo que es el fototransistor. Un fototransistor es un transistor sensible a la luz, normalmente a los infrarrojos. La luz incide sobre la región de base generando portadores en ella. Al igual que las resistencias, al igual que los capacitores, al igual que los diodos, existe también el fototransistor, el cual depende de la luz que reciba. La luz entra aquí a la base. La base es la que se encarga de suministrar la corriente al conector, al emisor, etcétera. El fototransistor, aquí lo vemos físicamente. Esto que vemos aquí, esto negro, todo esto negro, es la base, y estos son el emisor y el colector. Ya dependiendo de cómo lo queramos utilizar, es como lo vamos a conectar. Pero el transistor depende de la luz. En este caso aquí tenemos un fototransistor infrarrojo. Este funciona con la luz infrarroja, la cual es utilizada en los controles de la televisión. Nosotros activamos una cámara, si tenemos una cámara de celular y ponemos enfrente un control de televisión y ponemos grabar video y movemos o picamos una tecla del control, vamos a ver cómo enciende una luz, cómo destella una luz. Solamente cámaras pueden detectar esa luz infrarroja, y aquí esos transistores ayudan a esa transmisión de datos a partir del infrarrojo.
Luego tenemos una configuración del transistor que se conoce como colector común. Esta configuración se utiliza para señales con baja potencia y las transforma en el mismo tipo de señal pero con una mayor potencia. Esto se logra porque tiene una alta ganancia de corriente y el voltaje lo transfiere igual, ya que no tiene ganancia de voltaje. Otra característica es que en la salida invierte solo la corriente. El colector común se utiliza principalmente cuando se requiere poner varios amplificadores conectados en serie, debido a que su entrada tiene mucha impedancia y su salida disminuye. Bueno, aquí tenemos la configuración de lo que es el transistor en colector común. La base se le pone la entrada, a la base se le pone voltaje, al colector se le pone voltaje y el emisor es enviado a tierra. Y aquí tenemos la salida en el emisor. Aquí nos marca el texto que este tipo de configuración se utiliza principalmente como amplificadores, así como los amplificadores de audio que nosotros conocemos tienen o funcionan a partir de estos transistores. Tenemos la otra configuración que se le conoce como emisor común y dice lo siguiente: esta configuración se utiliza para amplificadores de corriente y voltaje a bajas frecuencias debido a que tiene una alta ganancia en dos variables. Una de sus características no tan favorables es que el voltaje de la señal queda invertido en una salida, la corriente no se invierte, es decir, las señales quedan como si fueran un espejo. Una forma sencilla de identificar esta configuración es porque la señal de entrada está en la base y la salida del colector. Esta configuración se puede utilizar con todos los tipos de polarizaciones. Estos tipos de conexión o este transistor se le conoce como emisor común porque la base se alimenta de voltaje y el colector también se alimenta de voltaje, y en el colector tenemos la salida. Aquí podemos amplificar voltaje y podemos amplificar corriente. El único que se conecta a la tierra es el emisor, pero la base tiene una señal de salida, de entrada, perdón, un voltaje de entrada, y el colector también se le pone voltaje. A ambas partes se les pone voltaje. Los voltajes obviamente van a ser diferentes. Aquí un voltaje diferente y aquí un voltaje diferente. Así como lo vimos en la explicación de que el transistor funcionaba como amplificador. Aquí si nosotros metemos 3 volts en la base, a la salida vamos a tener 5 volts o 6 o 10 volts, dependiendo cómo lo configuremos, qué resistencias utilicemos, qué capacitores utilicemos, etcétera. Y por último tenemos el emisor de base común. Existen dos formas sencillas de identificar si un transistor está configurado en base común, y estas son porque el símbolo de transistor se utilizará acostado o porque en la entrada es a través del emisor y la salida se encuentra en el colector. A pesar de que esta configuración no tiene una ganancia de corriente, se utiliza porque el ancho de banda es más grande que las demás configuraciones y permite trabajar en señales VHF y UHF. Bueno, este tipo de configuración de base común es base común porque la base es la que está conectada a tierra. Aquí en el colector metemos voltaje y en el emisor también metemos voltaje. Y aquí se funciona para amplificar señales de frecuencia. Nosotros aquí amplificamos lo que es la frecuencia. Este tipo de transistores o de configuraciones es la que se utiliza en los celulares o en las antenas, en las computadoras, en las televisiones, cualquier aparato electrónico que reciba señal. Entra por el colector, entra por el emisor y amplifica la base. Aquí podemos ver que la salida la tenemos en el colector.